hermanos. ¿Sí? Fíjense que en en la palabra hay muchas expresiones de que el Señor quiere que nosotros nos gocemos, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa parte de la Escritura en donde dice el rey David, ¿yo qué? ¿Cómo? Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, ¿sí? Y luego hay otra parte de la Escritura que dice, gozaos, os digo ¿qué? Otra vez ¿qué? Gozaos, ¿sí? O sea, ¿qué? No pueden prender los ventiladores, los hermanos los veo muy acalorados. ¿Mandé? ¿Están prendidos? Los veo muy acalorados. Y entonces les decía, Dios querrá que nosotros estemos siempre contentos, ¿sí? O sea, como nosotros como padres queremos que nuestros hijos siempre pudieran disfrutar de la vida, de sentirse contentos, ¿sí? De estar felices, pues si nosotros siendo malos queremos darles a nuestros hijos, ya, me dicen que le pegue. ¿Hasta aquí? ¿Está bien o todavía no? ¿Así? Ya. Bueno, entonces, si el Señor, si nosotros queremos que nuestros hijos estén felices, Dios querrá que nosotros seamos felices, ¿sí? Entonces, nosotros vemos muchas expresiones en la palabra en donde el Señor nos invita a que disfrutemos la vida, este tiempo, ¿sí? Y bueno, hoy vamos a hablar y ¿cómo se llama? La plática se llama gózate, gózate, ¿sí? Padre, te damos gracias porque en este momento, de veras, Señor, estamos gozándonos, disfrutando de poder estar en este lugar y de poderte honrar y poderte glorificar, Señor, de poder recibir, Señor, palabra que aliente nuestra vida, Señor, palabra, Señor, que nos motive, Señor, a cada día, en cada momento de nuestra vida, nosotros podamos glorificarte, Señor. Y cuando nosotros te glorificamos, Señor, estamos transmitiendo el gozo de tu salvación en nuestra vida, Señor. Gracias, gracias por tu presencia, gracias por esos pensamientos que tienes tú de bien sobre nosotros, Señor. Y gracias, Señor, porque sé que por medio de tu Hijo Jesús, a través del Espíritu Santo, tú has de exhortar a nuestros corazones para que todos aquellos momentos difíciles que estemos viviendo, todos esos momentos podamos depender, nosotros podamos depender de ti. Y entonces tendremos la seguridad de que todos y cada uno de nuestros problemas, Señor, tú los has de resolver de acuerdo a tu voluntad, Señor. Y yo sé que tu voluntad, Señor, es que nosotros nos gocemos. Y hoy, esta mañana, Señor, nos gozamos de estar en tu presencia, Señor. Gracias por habitar en cada uno de nosotros, Señor. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, cuando nosotros escuchamos la palabra gózate, lo que significa es que se nos está invitando a experimentar ¿qué? A ver, ¿cómo? Alegría. ¿Qué otra palabra? ¿Cómo? Felicidad. ¿Qué más? Deseos de vivir, ¿sí? ¿Qué más, hermanos? Paz, satisfacción, placer, hermanos, placer, ¿sí? Entonces, a eso se nos está invitando y el Señor dice, gózate, gózate, ¿sí? Entonces,
ya, y nosotros nos gozamos, ya sea cuando experimentamos u obtenemos algo que anhelábamos, ¿sí? Que anhelábamos. Anita, cuando nuevamente te reafirmaron que te quedabas a vivir en el lugar en donde vives, ¿cómo te sentiste? Muy contenta, pero además, ¿qué? Agradecida con Dios, ¿sí? Porque yo recuerdo que en esos días estabas preocupada, ¿sí? ¿En dónde ibas a dónde se iban a cambiar tú y tu familia, ¿sí? Pero cuando les reafirmaron que podían quedarse, seguramente sentiste alegría y sentiste paz, ¿sí? Entonces, cuando nosotros sentimos esa alegría y esa paz y esa gratitud a Dios, nos estamos gozando por lo que el Señor, por la manera en que el Señor nos protege, nos ayuda, ¿sí? Y entonces, entonces ya sea de una manera u de otra, ¿verdad? Nosotros podemos experimentar la paz, ¿sí? También podemos, o sea, gozarme es estar esperando algo, ¿sí? Cuando yo espero algo, ¿verdad? Y algo que le pedí al Señor, algo que anhelo para mi vida o para la vida de los míos, ¿sí? Entonces, esa esperanza nos anima a disfrutar plenamente de algo que nos da satisfacción y alegría. Esperamos con anhelo, ¿sí? Ese momento. ¿Qué es qué es el significado de gozarte? ¿Sí? Se puede describir de esta manera. Les decía, ¿es placer o satisfacción? ¿Quién ha experimentado eso? El placer o la satisfacción de recibir algo. Todos, ¿verdad? Todos. Entonces, la palabra implica disfrutar de algo que produce una sensación agradable y positiva, ¿sí? Gozo y felicidad. Se relaciona con la experiencia de una satisfacción interior, ¿sí? Y Dios quiere que todo eso lo experimentemos cada uno de los que somos sus hijos, ¿sí? Entonces, otra cosa del gozo es disfrutar y deleitarnos, ¿sí? Que implica la experiencia, ¿verdad?, de algo agradable, ¿sí? Por ejemplo, si alguien dice, gózate, a ver, ¿a quién le gustan las canciones o las alabanzas? ¿Sí? Si le dicen a ustedes, gózate en esta alabanza o en esta canción, significa que te está invitando a qué? A escucharla, pero con alegría, ¿sí? Con placer, ¿sí? ¿Hay alguna alabanza que te produzca esto? A ver, alguno de nosotros. Sí, a ver, hermano Luis. Amén, amén. Entonces, gózate en la presencia del Señor, ¿sí? Muy bien, hermano Luis. Se sacó palomita, ¿sí? Entonces, si alguien te dice, goza la vida, significa que te está invitando a disfrutar de cada momento y experiencia del vivir, ¿sí? En esencia, hermanos, gozarte es una invitación a experimentar la alegría, la felicidad, el placer de la vida, a disfrutar momentos y cosas que te dan satisfacción, ¿sí? Y te estoy hablando de la experiencia del vivir, ¿sí? Porque
hay personas que se dicen unas a otras, disfruta la vida, ¿sí? Disfruta la vida. Y para ellos disfrutar la vida, ¿qué significa? Los que no tienen a Dios. Anda en la juerga, disfruta a las mujeres, disfruta a los hombres, ¿sí? Dependiendo de lo que sean. Disfruta el poder sacar una ganancia o una ventaja, mala vida, en cualquier área de tu vida, ¿sí? Te están invitando a tener todos los, ¿cómo se llama? Todas las posibilidades de sacar ventajas para tu vida, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú disfrutas o disfrutaste de esas experiencias de la vida? Había momentos en que cuando lo obtenías te sentías como contento, satisfecho, ¿verdad? Pero pasado el tiempo, ese bienestar se convertía en amargura, ¿sí? Se convertía en amargura. Entonces, pero cuando el Señor nos dice, gózate, no te está invitando a que te goces en la injusticia, te está invitando a que te goces en lo que Él establece en su voluntad, porque bueno, todos conocemos que el Señor tiene pensamientos de qué, de bien y no de mal para nosotros, ¿sí? Y Dios quiere que lo disfrutamos. Entonces, hay dos maneras de gozarnos. El gozarnos a través de los placeres mundanos y a través del gozo espiritual, de lo que significa conocer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Claro que hay ocasiones en que cuando tenemos que hacer la voluntad de Dios, hay veces que nos significa, por lo mal formados que ya venimos del mundo, nos significa que nos cuesta trabajo, ¿o no? ¿Verdad? Tenemos que renunciar, ¿sí? Pero yo te quiero decir, la palabra del Señor, cuando el Señor nos habla del gozo, ¿verdad? Nos está hablando de uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, cambia. El otro es una alegoría, el gozo del mundo es una alegoría, es una situación momentánea, pero que pasado el tiempo trae ¿qué dice la palabra del Señor? Dice que cuando entre el vino, ¿cómo entra? Suavemente, pero al otro día, ¿qué tenemos o qué tienen? La cruda, ¿verdad? Entonces, pero en el caso del Señor, no es de esa manera, ¿sí? Cuando Él da gozo, dice que viene paz. ¿Por qué? Porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo, es algo que viene de Dios, ¿sí? Y lo podemos leer en el libro de Gálatas, ¿verdad? Que dice que ¿cómo se llama? Que el fruto del Espíritu son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, fíjense nada más, todas estas cualidades, ¿sí? La benignidad, la bondad, la fidelidad, ¿sí? Porque en el mundo podemos gozar de la fidelidad de las personas que nos rodean. Hoy pueden ser fieles, pero mañana ¿qué? Te dan la espalda, te traicionan, ¿sí? ¿Por qué? Porque no proviene de parte de Dios, sino de puras sensaciones humanas, de sensaciones carnales, ¿sí? Y el hombre hoy está contento y te apoya y te ayuda, pero el día de mañana
por sus propios intereses te da la espalda, ¿verdad? Y te traiciona, ¿sí? Yo quiero que sepas que el Señor te invita a que seas, a que vivas con gozo y que Él va a ser fiel a cada una de sus palabras, ¿sí? Entonces nos encontramos con un ambiente totalmente diferente, ¿verdad? Y un concepto totalmente diferente entre el gozo del mundo y el gozo en el Señor, ¿sí? Porque el gozo en el Señor trae, ¿verdad?, consecuencias diferentes. Empieza, o sea, el gozo moldea nuestro carácter, ¿sí? Dice allí, les decía en Gálatas 22, perdón, 3:22, dice que nos genera, o sea, genera paciencia. Si eras desesperado, ¿qué va a pasar? Vas a ser paciente, vas a ser prudente, ¿sí? Si eras malo, porque hay gente mala. Apenas veía yo un video en la televisión de un hombre, ¿verdad?, que le llamaron el carnicero en la época de Hitler. Un hombre que disfrutaba haciendo mal al pueblo judío. O sea, se divertía, ¿verdad?, en hacerle daño a esas personas que estuvieron bajo su dirección, bajo su custodia, ¿sí? Este hombre, ¿verdad?, tenía 32 años, creo, cuando ¿cómo se llama?, lo ahorcaron. Pero la gente que estaba a su alrededor, aún los mismos que eran parte ¿cómo le puedo llamar?, del ejército, no sé, de Hitler, le tenían, ¿cómo, hijo? Ah, sí, del ejército ¿cómo se llama?, de Hitler, le tenían miedo. Era un miedo tremendo el que le tenían por su inestabilidad emocional, ¿sí? En cambio, el que tiene el gozo del Señor, aprende a ser paciente, ¿sí?, a ser prudente, ¿sí? Y bueno, nosotros como cristianos, ¿verdad?, podemos disfrutar de ese gozo que nos va a llevar, ¿sí? Hace un rato cantábamos de gloria en gloria. Y Dios quiere que ese gozo que nosotros experimentemos nos lleve de gloria en gloria, ¿sí? Fíjense, la palabra griega utilizada para designar gozo en Gálatas que les comentaba, ¿verdad?, es la palabra jará, ¿sí? O sea, un gozo calmado, ¿sí?, con paz, ¿sí?, y una felicidad con paz, con calmada, en lo que decías, produce paz. El gozo del Señor produce paz, ¿sí? Y nos da la idea de bienestar y de fortaleza, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia de estar gozosos? ¿Sí? Y cuando decimos qué dice la Biblia, quiero decir qué dice Dios en referencia a estar gozosos. Ahí en Primera de Tesalonicenses 5, verso 16, dice de esta manera: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Hay una frase en este texto en la que yo me fijé, ¿sí? Dad gracias a Dios en todo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el gozo del mundo y el gozo espiritual? ¿Sí? Y hace un rato les decía, la alegría que da el mundo es una alegría temporal, es una alegría de impacto, pero que no es algo que se quede.
es algo que se da en el momento, pero al rato o a los días, ¿verdad? Esa alegría ya se perdió, ¿sí? Porque no es una alegría que produzca paz, gozo, benignidad, mansedumbre, no, es algo temporal, ¿sí? Entonces, la alegría del mundo es superficial, es voluble, hermanos, es pasajera, ¿sí? Son experiencias limitadas y temporales, ¿sí? Yace en el interior, o sea, se asientan en el exterior, ¿sí? La felicidad que proviene de los placeres del mundo no es más que un pequeño reflejo de la dicha. Por ejemplo, cuando, yo no sé, bueno, cuando alguno de nosotros andamos anhelando un buen trabajo y cuando lo tenemos, ¿verdad? ¿Qué nos produce? Alegría. Pero resulta, conocí un joven, muy jovencito el muchacho, ahora que salí de viaje, y el muchacho trabaja en Guadalajara. Y le digo, ¿qué no estudias? Y me dijo, no estudio. ¿Sí? Le digo, ¿a qué te dedicas? Me dijo, estoy trabajando en Guadalajara y estoy en tal departamento y lo que yo hago es, dice, y bueno, tengo que tener custodios porque lo que yo hago es cobrar el dinero a todos los del trabajo informal. ¿Cómo creen? Así necesita custodios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está haciendo algo dentro del orden de Dios? No, está haciendo un trabajo peligroso y deshonroso. Entonces, dice él que cuando él obtuvo ese trabajo, le dije, ¿cómo conseguiste ese trabajo? Dice, pues por palancas. Me dijo, por palancas. Le digo, sí sabes que eso es desagradable a los ojos de Dios, aunque no conocieras la palabra, ¿la conoces? No la conoces. Le dije, pero tu conciencia no te dice que eso está mal. Me dijo, sí, pero es chamba. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos valorar, ¿verdad?, lo que honra a Dios y lo que deshonra. Y cuando él dice que cuando a él le dieron ese puesto o no sé cómo llamarle, esa chamba, como dice usted, hermano Luis, cuando le dieron esa chamba, dice que a él le llenó de alegría porque ya tuvo una justificación para no ir a la escuela. ¿Sí? Porque además dice que no le gustaba la escuela y allí podía ganar ¿qué? Bien, pero si llevaba custodios para poder recoger todo ese dinero, ¿era una situación peligrosa o no? Sí, ¿verdad? ¿Y cuál era el riesgo? Que le robaran o que le dieran un golpe para poderle sacar el dinero, que lo mataran, como dice el hermano Benito, ¿sí? Entonces, trae un riesgo, pero él dice que se sintió muy contento cuando le dieron ese trabajo, entonces, vemos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando, o sea, nosotros podemos ver, nos casamos con el hombre o la mujer de nuestros sueños y pensamos que todo va a ser color de rosa. Bueno, la gente le pone colores al bienestar y va a ser color de rosa. Y cuando nos encontramos, que ya estamos en el asunto, nos encontramos que no es tan rosa, tiene muchos negros y tiene muchos grises, ¿sí? Y entonces llega durante un tiempo nos soportamos, ¿sí? Y toleramos la diferencia de formación que tenemos, pero ¿quién de nosotros no ha querido en un momento dado decir, ya no sé, metí la pata, yo no sé
que estoy haciendo aquí, ¿sí o no? Porque no digan que no han querido cortar con eso. Si no es ahora, antes de conocer al Señor, lo que menos queríamos es verle la cara a él o a ella. ¿Sí? Sí, dice Benito. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Porque ese bienestar, esa alegría, ese placer momentáneo cuando establecimos nuestro matrimonio se fue diluyendo. Pero ¿qué pasa, verdad? Cuando un hombre y una mujer comprometidos con Dios establecen un matrimonio, pero con compromiso con Dios, no que vengan al templo, comprometidos con Dios. Cuando empezamos a ver los grises y los negros y la basura que hay en la vida de él o de ella, empezamos, o sea, no, sufrimos, sí, pero ¿qué hacemos? Nos mantenemos firmes, ¿sí? Y bueno, ahora el mundo se ha metido a la iglesia, ¿sí? Por eso es que el Señor dice que no se case un fiel con un infiel, porque si siendo fieles cuesta trabajo. Yo me acuerdo en una época en que Arnulfo y yo tuvimos una mala relación. Nada más oía que llegaba a su carro y ¿cómo se llama? Y se me revolvía el estómago. Gracias a Dios que fue una temporada, pues yo digo que, entre comillas, corta, fueron 4 años. Sí, pero hay otros que viven toda la vida y yo no viví toda la vida. Yo nada más fueron 4 años. ¿Por qué? Porque perdí de vista a Dios. Perdí de vista a Dios. Y le hice la vida, o sea, fui infeliz yo, fue infeliz mi marido y también afecté a mis hijos. Gracias a Dios, ¿verdad? Que mis hijos nos exhortaron, porque llegó un día en que dije, me voy este día de la casa, ya no aguanto. Y mis hijos nos exhortaron. Y por mis hijos, o sea, el Señor usó a mis hijos para que yo revalorara la situación, ¿sí? Y pues le pedí al Señor que me perdonara y le dije, Señor, dame paciencia. Porque si vieran su pastor cómo era, no es cierto, ¿verdad, papá? Entonces, y bueno, le pedí a mi esposo, seguramente mi esposo le pidió al Señor que me aguantara, porque ambos teníamos aristas, nos picábamos, ¿sí? Entonces, pero volteamos nuestros ojos al Señor y el Señor nos empezó a moldear, ¿sí? Entonces, la alegría espiritual reside más en el interior. La alegría divina es como un manantial que corre bajo tierra, ¿sí? Han ido al sur del país, o sea, no hay ¿cómo se llama? Ríos, ¿cómo? No, por encima, todos son por abajo. Así es la alegría del Señor. O sea, es algo que va bajo la tierra, y si la tierra somos nosotros, está fluyendo la paz, está fluyendo el agua, no estamos secos, ¿sí? Entonces, yo les digo, la felicidad proviene del Señor, ¿sí? No proviene de los placeres del mundo. Los placeres del mundo hoy están y mañana no están. En cambio, el placer, la alegría, el gozo que el Señor produce, ¿verdad? Viene en lo más profundo de nosotros y lo podemos vivir. Pero yo les decía, en el texto que leímos,
decía, dad gracias a Dios por todo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Sí? Quiere decir, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que la alegría interior que experimentamos está independiente de nuestras circunstancias, La alegría nos ministra en nuestros momentos más difíciles. Porque ¿quién de aquí no ha tenido problemas o no tiene problemas en este momento? No, pues nadie levanta la mano porque quiere. ¿A poco usted no tiene problemas? Claro que sí los tiene. Claro que sí los tiene. ¿Sí? O sea, todos tenemos que enfrentar algo en nuestra vida. ¿Sí? Y hay veces que ese algo es como una piedrita en el zapato. Nos molesta y nos molesta. Pero dice el Señor, dad gracias a Dios por todo. Entonces ahora resulta de que si no tengo trabajo le tengo que dar gracias a Dios. Amén. Que no sea solamente una expresión, ¿verdad? De estar asintiendo, que sea algo que proviene de ese río de gozo que hay en nuestro interior. Gracias, Señor. ¿Sabes por qué? Porque tú dices en tu palabra, ¿verdad?, que tú suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Ah, pero tengo problemas en mi matrimonio. Hay palabra de Dios. Entonces tienes que hacer uso de ese gozo que produce paz en ti. ¿Para qué? Para buscar la voluntad de Dios en tu vida. Pablo dice, si tienes un marido o una mujer inconversa y ella consiente con que tú vengas a honrar a Dios y no te impide honrar a Dios, ¿no qué? No lo dejes. Porque quizá tu mujer o quizá tu varón puedas hacer salvo o salva a tu mujer. ¿Sí? Porque el Señor nos vino a dar, ¿verdad? Lo que Él nos vino a dar es para que nosotros recibimos bendición, pero ¿para qué? Para que nosotros podamos regresar bendición. Y no es que, ¿cómo se llama? Me quite el Señor algo de mí para dárselo a Él. No, me deja la bendición que tengo, pero le da al que está al lado. Por eso es tan importante ¿cómo se llama? Nuestro testimonio. Les decía el otro día a los hermanos, fíjense que alcancé a ver que este lugar, el templo, no es más que un edificio. Y no que el Señor no se encuentre en este lugar, pero el Señor, o sea, la iglesia somos tú, todos. Y el Señor habita en nosotros. Entonces, cuando yo voy al mercado, ¿a dónde va la iglesia? Al mercado. Y si yo voy a trabajar, ¿a dónde va la iglesia? Entonces, tengamos cuidado. Nuestro testimonio es bien importante. ¿Sí? No podemos decir, bueno, aquí dentro de estas 4 paredes me comporto de esta manera. Y afuera, de la puerta para allá, como yo quiera. No, somos embajadores de Cristo. ¿Qué responsabilidad tenemos y nos ha delegado Dios para que nosotros podamos bendecir al mundo? Vosotros sois la sal del mundo. ¿Saben qué? La sal se utilizaba en aquella época en que se dio esta expresión, era para conservar
los alimentos, porque no había refrigerador, ni había hieleras, ni había fábricas de hielo. Entonces, nosotros, o sea, somos la sal del mundo. Nosotros no solamente le damos sabor, sino que debemos de conservar esa palabra maravillosa que nos fue dada. ¿Para qué? Para poder bendecir a los demás, ¿sí? Y eso debe de producir en nosotros responsabilidad y con una alegría maravillosa de que Dios, siendo Dios, está queriendo usarme, ¿sí? Entonces, la alegría, hermanos, nos ministra en nuestros momentos más difíciles. Dios quiere que descubramos cómo tener alegría auténtica en cada etapa de nuestra vida, incluso en las más oscuras, desafiantes y dolorosas. No, pues si todo está bien, ¿verdad? Me siento contenta, o contento, pero cuidado, cuando tú ves que todo hay paz y todo te parece que está bien, algo hay mal en ti. Algo hay mal en ti. Porque el Hijo de Dios o los hijos de Dios crecemos a través de ¿qué? De las luchas, de las tribulaciones. Dios quiere que crezcamos, ¿sí? Entonces, Dios quiere que descubramos cómo tener alegría auténtica, ¿sí? Aún en las etapas más difíciles de nuestra vida. Y ahora resulta de que le tengo que dar gracias a Dios por las tribulaciones. Ahora resulta de que las tribulaciones son una bendición. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? A ver, hermanos, ¿qué dicen? Sí, ¿verdad? O sea, resulta de que cada tribulación tiene un propósito para nuestra vida, ¿sí? Es posible estar decepcionado y aún así tener gozo. Es posible atravesar por dificultades económicas y aún así tener gozo, ¿sí? Es posible sufrir una enfermedad física y hasta terminal y así tener gozo. ¿Se puede tener gozo en ese tipo de cosas? Sí. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, ¿sí? Es posible experimentar angustia, ¿sí? En una relación y aún así tener gozo. Cuando Jesús estaba en el monte orando, dice que era tanta su angustia que hasta gotas de sangre escurrieron de él. Y sin embargo, después de estar orando y estar teniendo comunión con su Padre, llegó un momento en que él fue consolado y fortalecido. Y si Jesús tuvo ese tipo de luchas, ¿nosotros qué? También. Pero ¿saben qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Confíen, porque ¿qué? Yo he vencido al mundo y nuestra victoria se encuentra en Él, independientemente de lo que tengamos o lo que tengamos que vivir, ¿sí? Entonces, si es posible lamentar la pérdida de nuestros seres queridos, aún así, hermanos, nosotros podemos experimentar el gozo, ¿sí? Porque Él es nuestro consuelo.
¿sí? El gozo o alegría es una característica prominente de la verdadera adoración a Dios. ¿Por qué me sucede esto? A mí, ¿por qué? Pues porque estás en el mundo. Jesús dijo, ¿sí? Yo no te pido que los quites del mundo, sino que. Entonces, nos encontramos con un Padre, con un Dios que cuida de nosotros. ¿Miedo? ¿Cuál miedo? Él está con nosotros, pero cuando nosotros, a ver, a mí, particípamelo, Alfredo. Búsqueme, participa y te veo muy platicador. ¿Verdad? Entonces, hermanos, veamos lo que el Señor tiene. Entonces, la característica de un hijo de Dios es gozarse aún en las adversidades, porque cada adversidad es una oportunidad para poder crecer en el Señor. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, el gozo se asociaba a una verdadera adoración a Dios. ¿Sí? Cuando las personas conocen, aman y adoran a Dios, su amor infunde un gozo que solo Él puede dar en los corazones de aquellos que lo adoran. ¿Sí? Después de que Jesús pasó su tiempo en la tierra y luego ascendió de nuevo al cielo, nos invitó a que buscáramos al Espíritu Santo, porque Él estaba dispuesto, dijo, yo ya me voy, pero les voy a mandar el Espíritu Santo. Búsquenlo, ¿sí? Espérense. ¿Qué quiso decir eso, Jesús? Espérense hasta que sean embestidos de lo alto. Una vida dirigida por el Espíritu Santo, no importa las cosas que le puedan suceder. No se va a lamentar. ¿Y por qué no obtuve el trabajo? ¿O por qué el Señor no me sana? No. O sea, ¿qué puedo decirle? Yo le digo a Yossi, ese problema que acabas de tener tiene un propósito de Dios para tu vida. Dios no permite que suceda nada que no tenga un propósito de bien para la vida de cada uno de nosotros. Aunque Dios no envía las dificultades, los problemas, las angustias, hermanos, debemos ponerlo en el corazón de nosotros, entenderlo. Dios quiere bendecirnos y va a usar todas esas situaciones con el propósito de bendecirnos. ¿Sí? ¿Es agradable? No es agradable. Jesús no vivió de manera agradable toda su vida desde que nació con amenazas de muerte y terminó muriendo. ¿Sí? Se la pasó siendo perseguido y criticado. ¿Era agradable? No era agradable. ¿A poco Jesús no se daba cuenta de que lo criticaban a sus espaldas y también lo criticaban de manera presente? Sí, se dio cuenta, pero Él tenía un propósito de su Padre en esta tierra. ¿Y saben qué? Fue fiel y lo cumplió. Entonces, lo mismo pasa con nosotros, ¿sí? Entonces, el gozo sobrenatural de Dios no se limita a un simple sentimiento, sino que nos da la fuerza para afrontar nuestras crisis, resistir las tormentas, manejar el duelo y perseverar. Gózate cuando tienes crisis. Gózate. No te digo que no te duela o que no te dé miedo. A Jesús le dio miedo, pero eso no le detuvo
para cumplir la voluntad de su Padre. Yo te digo, te puede dar todas esas emociones que como hombre experimentamos, pero ese río que está bajo nuestra tierra, ese río de gozo, de paz, de benignidad, debe de estar fluyendo. ¿Para qué? Para que tengas una vida no victoriosa, sino más que victoriosa, ¿sí? Miren lo que dice en Nehemías 9:10, en la Nueva Versión Internacional. Dice, luego Nehemías añadió, ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es su fortaleza. ¿Por qué estaban reunidos este grupo? ¿Saben por qué? Porque habían leído las escrituras, las tenían allí escondidas y las encontraron y las empezaron a leer, y el pueblo se llenó de gozo por la palabra de Dios. ¿Quién puede decir amén porque se encuentra en este lugar? Gloria a Dios. ¿Saben ustedes que el amén es una expresión de afirmación que estamos entendiendo lo que Dios dice? ¿Sí? Y luego dice, entonces, ellos se estaban gozando porque escucharon la palabra de Dios y la entendieron, ¿sí? ¿Quién cree en esta congregación que hay Dios? Amén. ¿Sí? ¿Quién cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Quién cree que Dios es bueno y que lo ama? ¿Sí? ¿Crees que Dios siempre quiere el bien para ti? ¿Sí? Gloria a Dios. Jeremías 9:11 dice, pues yo sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, ¿sí? Dice el Señor, son planes para su bienestar y no para su mal. Así es que en el momento, o sea, la lucha que estás viviendo en este momento, dile, gracias Señor, me gozo porque tú estás conmigo y porque el problema que yo tengo en este momento, Señor, está produciendo en mí una bendición porque estoy dependiendo de ti. ¿Sí? Y allí dice Jeremías, allá ya lo leímos. Ahora, pues hermanos, viene lo bueno, ¿sí? Vamos a tratar este asunto como un asunto de fe. Todos los seres humanos tenemos problemas en tanto estamos en el mundo, ¿sí? La diferencia principal radica en la fuente y el significado que se les da a esos problemas. Les voy a platicar rápidamente de lo que me sucedió hace muchos años, ¿sí? En ese entonces mi esposo estaba encarcelado, pero ya el Señor había resuelto, ya nos había dado línea para poder, ¿cómo se llama? Pues cubrir las necesidades de mi hogar. Ya habían pasado 3 años. Y una señora hermana en el Señor, vecina mía, me dijo, Solecita, fíjate que quiero llevar una vecina mía que está deshecha porque tuvo un problema muy grande, ¿sí? ¿Y cuándo tendrás tiempo? Bueno, pues cuando tuve tiempo pasé y le dije, Martita, hoy voy a estar en mi casa, ¿sí? Porque en ese tiempo pues trabajaba yo y no siempre estaba. Y va con la vecina, y la vecina echa un mar de lágrimas y empezó a decirme, y yo le dije que Dios la amaba, que Dios quería ayudarla y quería fortalecerla, porque su familia estaba totalmente deshecha, ¿sí? Tenía muchos hijos y todos los hijos estaban en una vida de desorden, y entonces me dijo ella, y fue como consecuencia del problema que tuvo mi marido. Su marido trabajaba en el Banco Nacional de México y lo acusaron
de un fraude que no cometió. En aquel entonces estaba este señor Sabludowski su grupo era el mejor, o su equipo era el mejor de los reporteros en aquella época. Y dice que cuando lo vinieron a detener, lo hicieron, ¿verdad?, con las cámaras y un montón de gente, y detuvieron a su esposo. Él era licenciado, lo metieron a la cárcel. Dice, y yo le dije, bueno, pues Dios te quiere ayudar aún en eso. Le dije, y no solamente a ti, a tus hijos. Y dice, mi marido ya está libre, ya está en la casa, dice, pero tenemos grandes problemas, porque esa situación de que metieron a mi esposo, mis hijos se desbalagaron, ya no tenemos autoridad sobre ellos, mi esposo y yo ya no podemos tener una relación normal. Dice, y si tú supieras, tú ni idea tienes de lo que eso significa, y la manera en que ¿cómo se llama?, afecta a las personas y a la familia. Y yo volví a insistirle, mira, deja que Dios hable a tu vida, déjame darte la palabra y para decirte que en Él hay solución. No, dices que tú no tienes ni idea de lo que es eso. Y pues más, o sea, quería entrar por un lado y me decía que no, y por otro y tampoco. Hasta que llegó un momento en que me cansó. Le dije, tienes razón, no entiendo lo que tú estás viviendo. Le dije, porque hay una diferencia entre tú y yo muy grande. ¿Cuánto tiempo duró tu marido en la cárcel? 3 meses. Dice, para que después le dijeran, disculpe usted. 3 meses. Quiero decirte que mi esposo tiene 3 años en la cárcel, ¿verdad? Y que en mi casa mi esposo sigue siendo la cabeza de este hogar, y que mis hijos son hijos que no nos deshonran porque honran a Dios. Le dije, hay una diferencia. Entonces podemos nosotros vivir lo mismo que viven otros, pero con la diferencia de que nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces Dios, y eso te puede producir gozo. Yo cuando vi esa diferencia, mi corazón se gozó y le agradecí a Dios de ver a mis hijos en el orden de Dios, y de ver aunque mi marido en la cárcel todavía le faltaban 4 años, bueno, en ese entonces no sabíamos, pero mi marido salió 4 años después, estuvo 7 años en la cárcel, ¿sí? Y a lo mejor algunos de ustedes no saben, pero fue por un problema político, no crean que por ratero, ¿eh? Entonces, yo les digo, hay una gran diferencia, y ¿sabes qué? Sufres lo mismo que los demás, pero con el Señor todo lo podemos en Él, porque Él nos fortalece, ¿sí? Entonces, el Señor es nuestra fortaleza, ¿sí? Entonces, la diferencia principal radica en la fuente y en el significado que se le da a esos problemas. Es muy normal que cuando damos la palabra de Dios, les decimos a la gente, Dios va a resolver tu problema. Si se trata de un matrimonio, Dios te va, mira, busca a Dios y Él va a resolver tu problema. Si está la gente enferma, pues Dios te va a sanar. ¿Sabes tú que el principal objetivo de Dios es la salvación? Y lo demás, ¿qué? Viene por añadidura, ¿sí? Entonces, no le digamos a la gente que Dios va a resolver todos sus problemas. Dios les va a ayudar a superar todos esos problemas si ellos le entregan su vida a Dios y se aprenden a obedecer a Dios, ¿sí? Entonces, así es que resulta que nunca Jesús dijo eso, ¿sí? Reconoció que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo, ¿sí? Hermanos, las aflicciones y los problemas siempre visitan nuestra vida, una más seria que otro, ¿sí? Unos relativamente fáciles y otros sumamente difíciles. La diferencia que hay entre estos
¿verdad? Es el hecho de que nosotros somos pueblo y los demás no son pueblo. ¿Sí? La pregunta que debemos hacernos es cuál debe ser nuestra actitud ante las aflicciones y las pruebas que nos visitan. ¿Sí? De esto se trata el pasaje que vamos a leer. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en cualquier aflicción y prueba que nos visite? ¿Cuál debe ser nuestra actitud, verdad? Porque fíjense lo que dice Santiago, ¿sí? Fíjense lo que dice Santiago 1, verso 2 al 4, en la Reina Valera, ¿sí? Santiago ofrece una mirada aquí muy perspicaz, ¿no? Y dice, hermanos míos, tener, ¿qué? Por sumo gozo. ¿Qué quiere decir? Un gozo cualquiera, exagerado, ¿no? Sumo, grande, ¿sí? Dice, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Un fruto del Espíritu, ¿sí? Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido. No importa en qué situación se encuentre tu vida en este momento, bien establecida o no bien establecida, lo que tú debes de saber, que Él va a perfeccionar tu vida, porque Él te ama, porque Él tiene pensamientos de bien para ti, ¿sí? Y no del mal. El gozo no es una emoción superficial, sino una condición del corazón que se encuentra en una relación con Dios y en la esperanza de la vida eterna, incluso en medio de las dificultades. En medio de todas las dificultades, el objetivo, la meta es la vida eterna, hermanos. Porque Pablo, si hubiera tenido que lamentar, se la pasó sufriendo desde el momento en que se convirtió de tirano a víctima. Y Pedro igual. Y José, el soñador. Oye, todos esos tuvieron un montón de ¿cómo se llama? De problemas. Entonces, si esos héroes de la fe padecieron, nosotros también vamos a padecer, y no más que ellos, sino lo que Dios permita que tengamos que enfrentar, porque Él dice que no te da una lucha mayor o una carga mayor de la que puedes llevar. ¿Podrás llevar la carga que llevó Pablo? No te digo que la de Jesús, porque pues esa nadie la puede llevar más que Jesús mismo, ¿sí? Pero podrías llevar la carga que llevó ¿cómo se llama? José el soñador, vendido, despreciado por sus hermanos, vendido en la cárcel, en fin, todo lo que tuvo que vivir José, ¿lo podrás vivir? Pues es que las pruebas, hermanas, son exactamente para nosotros, ¿sí? Pero sepan algo, que el Señor es nuestra fortaleza, ¿sí? Él es nuestra fortaleza. Entonces uno dirá, ¿por qué Dios permite las luchas? ¿Sí? Santiago nos está invitando a los creyentes a ver las pruebas y las dificultades de la vida como una oportunidad de crecimiento espiritual y de madurez. En lugar de lamentarnos por los problemas, se les anima o nos anima Santiago a tener las problemáticas como sumo gozo, ¿sí? Al saber que estas pruebas, ¿verdad?, van a fortalecer nuestra fe y que a través de la paciencia, ¿verdad?,
el Señor nos va a ir perfeccionando. Así es que, bueno, yo tengo todavía un montón de cosas que decir, pero creo que ya dije mucho y la próxima semana lo termino, ¿sí? Entonces, creo que esta plática complementó la plática de Silvita de hace 8 días, ¿sí? No tengamos miedo, hermanos, no tengamos miedo, porque el Señor está diciéndonos, ¿verdad?, que Él está con nosotros. Hay una parte de la Escritura que dice, ¿verdad?, porque yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Entonces, todo podemos. Los que tenemos los ojos puestos en Dios, vamos a sufrir, pero nosotros no somos victoriosos cuando no tenemos problemas. Somos más que victoriosos aún con todos los problemas, porque Jesús dijo, ¿verdad?, confíen porque yo he vencido al mundo. Y Él vino a dar su vida para que nuestra vida esté totalmente completa, satisfecha y llena de gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿sí? Entonces, vamos, Javier, ¿sí? Vamos a vamos a pararnos, y si el Señor dice que nos gocemos en las luchas, vamos a gozarnos y vamos a decirle al Señor, porque como les dije, todos tenemos problemas, de una índole o de otra, pero ese problema en las manos del Señor, ¿verdad?, ya nosotros lo superamos. Aunque yo sé que Dios hay veces que dice sí y otras veces que dice no, ¿sí? Pero no importa, de todos modos, puestos los ojos en Jesús, que es nuestro Señor, que es el que consumó nuestra salvación en la cruz del Calvario. Él nos hizo más que victoriosos, hermanos. Cuando, en esa prueba que estás viviendo, dale gracias a Dios y dile, no entiendo por qué, pero gracias, Señor, porque tú dices que tienes pensamientos de bien y no de mal. Y esta lucha que estoy viviendo es una bendición para mi vida y por eso me gozo en ti. Todos de pie y vamos a cantar esta alabanza en la que nos va a dirigir Javier. ¿No se puede? Válgame Dios. No es que no pueda, sí puedo, pero y no nos pueden poner solo la música. Mis hermanos, pues vamos a darles tiempo a los hermanos de producción. Me hubiera gustado que cantáramos la alabanza luego, ¿sí? Pero de todos modos, hermanos, gócense y bendigan al Señor por lo que Él está haciendo en nuestra vida. Nos está formando a través de las luchas que estamos viviendo. ¿Quién tiene luchas? ¿Sí? Vamos a orar mientras, ¿sí? Vamos a orar, ¿sí? El que tenga una lucha que piense que no la puede aguantar o que quiere que el Señor la resuelva, véngase para acá, ¿sí? Vénganse para acá y vamos a orar, ¿sí? Y vamos a decirle al Señor, ¿sí? Vamos a decirle al Señor que Él tome nuestra carga, ¿sí? Que Él sea el que nos dirija, que Él sea quien nos fortalezca, ¿sí? Y vamos a ver, los hermanos, los discípulos, por favor, que pasen para orar por los hermanos, para poner manos en las personas que están aquí. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, mi Dios, porque podemos llegar hasta el trono de tu gracia y alcanzar el oportuno socorro. Pregúntenles a ellas qué problema tengan. Nosotros hacemos una oración general y ustedes
particularmente. Sí, acércate, hermano, sí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú conoces la lucha que está viviendo mis hermanas y mis hermanos, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por las luchas, por las pruebas, Señor, porque sé que tú estás fortaleciendo. Eso quiere decir, Señor, que tú estás tratando con cada uno de nosotros, Señor, para poder, Señor, nosotros poder disfrutar, Señor, aún en medio de la tribulación. Te doy gracias, Señor, porque eres tú, Señor, obrando en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás, Elena, yo sé que tú estás, Señor, trabajando, Señor, en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Te alabo, mi Dios. Te bendigo, Benito, por favor. ¿Sí? Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias de Dios, porque sé que en este momento ellos están hablando y están abriendo, Señor, abriendo su corazón a ti. Señor, tú ya conoces el problema, pero también conoces la solución, Señor. Dales paz, dales gozo, Señor, que ellos confíen, porque tú lo dijiste, es tu palabra contra las circunstancias, Señor. Tú dijiste, confíen, porque yo he vencido al mundo. Gracias te doy, Señor, porque sé que dentro de 8 días va a haber testimonios, ¿verdad? De esta oración que estamos haciendo, en donde te estamos poniendo, Señor, la problemática de cada uno. Si se trata de gozo, Señor, tú les vas, el que estén tristes, tú le vas a dar gozo. Si se trata, Señor, de enfermedad, Señor, yo sé que tú vas a dar sanidad, porque tú dijiste, yo soy el Señor, tu sanador. Y Señor, te doy gracias, Señor, porque en la llaga de Cristo nosotros hemos sido curados. Gracias, Señor, porque Él se llevó todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores, Señor. Y nosotros somos más que vencedores. Nosotros pisoteamos al diablo, porque tú dices, Señor, tú dices en tu palabra que lo pusiste por estrado de nuestros pies. Te doy gracias, Señor, porque tú quieres hacer milagros domingo tras domingo en este lugar, Señor. Te alabo, te bendigo, Señor, porque tú eres el que estás restaurando corazones, Señor. Estás restaurando, Señor, familias, porque algunos estarán orando, Señor, por la restauración de su familia, Señor. Restáuralos. Señor, restaura esa familia a través del testimonio, Señor, de mi hermano o de mi hermana, Señor. Restaura, Señor, esa familia, Señor. Gracias te doy porque tú estás entre nosotros y porque tú nos haces más que vencedores. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso nos gozamos, Señor, y elevamos una ofrenda de aplausos y de gloria a ti, Señor. Con mis labios te digo, gracias, Señor, gracias, amén y amén, y gloria a ti, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza. Amén. Muy bien, pues te voy a invitar.